Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Ochoa y bienvenidos a un vídeo nuevo. El día de hoy en Serblog vamos a hablar un poco sobre el orégano. Vamos a dar un pequeño tour por el huerto y voy a mostrarles las plantas que tengo. No olviden suscribirse, que es completamente gratis, y pasarse por Diario Verde y Serblog en Facebook. Ahora sí, sin tanta introducción, vamos a empezar con este vídeo. Y bueno, miren, para comenzar tenemos la planta de albahaca. La planta de albahaca siempre va a estar asociada con las plantas de ajíes, con las plantas de tomate. Y acá tenemos los ajíes del video anterior, que ya luego de haberle volado el lápiz, ya empezó a tener brotes laterales. Van a empezar a brotar lateralmente en cantidad y van a tener múltiples ramas para múltiples frutos. Y ahí miren, como pueden apreciar, acá tenemos múltiples plantas de albahaca. Por eso siempre la planta de albahaca va a ser indicada para cultivos de principiantes, ya que con una sola planta en poco tiempo va a florecer y va a esparcir sus semillas, ya que es una planta que se autosiembra y de fáciles cuidados. Sus riegos básicos van a ser de 3, dejando 4 días, pero eso sí, siempre manteniendo la humedad. Con un spray un poquito mojándole las hojas será más que suficiente. Y ahora pasemos a las plantas de pimentón. Miren, como podemos apreciar, acá van a haber brotes laterales en cantidad, así que una poda de ápice o poda de la punta del crecimiento va a ser súper necesario para una poda de educación a la planta, ya que gracias a esa poda de formación la planta va a tener brotes laterales y en poco espacio, poco tamaño, va a tener una gran cantidad de frutos. Y aquí también contamos con una planta de ají amarillo. Ya con un anterior vídeo lo podamos, le hicimos la poda de formación y acá actualmente ya tiene como 6 ramas, y pongamos que cada rama te dé 5 frutos, ya hay una gran cantidad en un pequeño espacio. Y eso sí, siempre asociado de la albahaca, ya que entre ellas se van a ayudar y la albahaca va a repeler ciertos insectos. Pero eso sí, si tú ves algún insecto en el ají amarillo, va a bastar con que cada 15 días lo fumigues con un extracto de ajo, aceite y bicarbonato, que ya realizamos en un vídeo, o con un poco de aceite de neem, que también es súper útil para estas plantas contra las larvas, los mosquitos y todo eso. Y ahora pasemos acá a la más pequeñita y la más nueva. Esta es simplemente una pequeña planta de ruda. Yo a veces suelo ver plantas dañadas y simplemente las adquiero. Estaba un tronquito sin hojas y ya, como pueden apreciar, ya están teniendo muchos brotes, ya que le cambié de maceta. Le puse una maceta donde me vino una planta para recuperarla, que me la regalaron, ya que no contaba con maceta pero sí contaba con sustrato, así que la trasplanté y listo, ya está creciendo y ya próximamente la trasplantaré a una maceta más amplia. Ya, y acá hay un tema con la albahaca. Muchas personas escriben por qué mi albahaca, si tenía hojas súper grandes, porque ahora tiene hojas súper pequeñas. Pues es porque cuando ya empieza la floración, la albahaca se va a desprender de sus hojas. Es posible que algunas albahacas las pongan amarillas, ya que van a concentrar toda su energía para la floración, para dar próximas semillas, para tener próximas plantas de albahaca. Ahora pasemos por los tomatitos cherries. Algunos les puede germinar después de 15 días, pero ese tomate se espera casi un año, ya que no sé por qué, pero una vez compré un tomate cherry, así empezó todo, le esparcí las semillas y ahora germinan cada año. Llega la estación ya cerca al calorcito y empiezan a germinar en cantidades. Luego otra vez, cuando tengo muchas cantidades, a veces no suelo ver los tomatitos que germinaron, crecen, dan frutos y se vuelven a caer en el sustrato. Dan nuevas plantas gracias al viento, se resiembran y así tengo siempre tomates cherry silvestres. Esta es una variedad determinada de pequeño porte que llega hasta los 40 centímetros máximamente y da unos 20 frutos por lo menos. Ya ahí llegan a apreciar acá las dos albahacas, ¿cierto? Ya acá al medio tenemos una planta de rocoto. Está bien protegida gracias a estas dos plantas de albahaca en floración. Luego por aquí tenemos más plantas de pimentones y el sustrato base que usamos es 60% de compost, 20% de humus y 20% de arena o el sustrato que nos quedó. Y siempre usamos cualquier tipo de recipientes, macetas o recipientes plásticos que quedan, que botan, que desechan, lo reutilizamos, le ponemos unos agujeros, le ponemos el sustrato y será suficiente. Y otro de los cultivos van a ser recomendables para las flores, van a ser los geranios, ya sea hiedra, malva, malbón, geranio normal, geranio común, geranio con pata negra, cualquier variedad, pero que te dé flores de la familia de los pelargonium, va a ser más que suficiente, ya que florean en cualquier gran cantidad y en todo momento, en invierno, en verano. Como pueden apreciar acá tenemos otra variedad de geranio, al lado un ajo, pero como pueden ver hay un brote de floración. Próximamente va a dar nuevamente flores, va a crecer, lo vamos a esquejar, como los esquejes de acá, que son de una variedad que crece hasta 2 metros, así que tengo suficiente esqueje. Y otra cosa más, tenemos planta de albahaca con las semillas en cantidad que desprenden, tenemos hartas semillas, hasta tenemos plantas para regalar y siempre vamos plantando albahaca, se muere y lo replantamos
injertamos o se resiembra. Ya y miren, una de las plantas más fabulosas que pueden tener es un naranjo en maceta, ya que sus flores son súper preciosas y súper olorosas. Y el que tenemos aquí es una planta injertada que ya está dando flores y nuevas hojas, nuevos brotes, y este pequeño naranjo solo tiene un año de vida. Y ahora vamos a pasar a los limoneros. Es uno de esos frutales ideales para principiantes, ya que este frutal siempre da flores, es fácil cuidados, va a bastar con que cada mes le aportes humus o alrededor de su tallo unos granulados de NPK y va a ser más que suficiente. Como podemos ver, esta planta bota sus hojas en el frío, apenas siente un poco de calor y empieza a florecer, empieza a rebrotar y es de fácil cuidados. Esta planta es un injertado en maceta que ya suele dar unos limones pequeños llamados sutil en gran cantidad. Y eso sí, cuando compren un limonero en cualquier vivero, pregúntenle sobre un limonero que te dé todas las estaciones, que siempre florezca y todo eso, y sea de fáciles cuidados y de pequeño porte. Y ahí por acá tenemos una planta de perejil que siempre rebrotan, da flores y se resiembra. Una planta de sábila que siempre es bueno para usarlo como cicatrizante de las podas, con un poco de canela va a ser más que suficiente. Y ahora sí vamos a pasar a la planta de orégano. Al ser una planta de climas templados, climas húmedos del Mediterráneo, va a ser una planta de que no va a requerir tanto riego. Va a bastar con que cada 3 días, cada 4 días lo reguemos, pero eso sí, siempre con un spray atomizarle todas las hojas. Pero siempre al comenzar el día o en la noche, ya que si tú lo sprayas con agua cuando está haciendo el sol, vas a hacer un efecto lupa y la vas a quemar las hojas. Sustrato base, mira, vamos a usar unas piedras al fondo de la maceta, un 60% de compost, 20 de humus y 20 de arena. Con ese sustrato va a ser más que suficiente, va a drenar súper fácil, va a tener el abonado y vas a tener una planta en una maceta y de gran tamaño. La planta de orégano tiene un promedio de vida de 6 años, 7 años, 8 años y después se seca completamente. Por eso siempre es recomendable esquejarla. Le quitas un trozo, lo entierras en un sustrato preparado con humus, compost, o lo puedes poner en agua, te enraíz en 15 días y ya luego a los 20 días lo puedes trasplantar a su nuevo espacio. Y si tú quieres que la planta luego del invierno, quieres que rebrote en el calorcito, en el verano, en la primavera, siempre tienes que podarlo para que vuelva a sacar hojas nuevas y siempre esté hermosa y bonita. Y ahí si le ataca alguna oruga de la mariposa, simplemente con agua, bicarbonato y esencia de ajo va a ser más que suficiente, o aceite de neem. Si tú ves algunas manchitas blancas de hongos, lo puedes tratar con agua con leche desnatada, un cuarto de leche desnatada y el resto de agua va a ser suficiente, ya que gracias al ácido láctico que tiene la leche desnatada va a ayudar que haga un efecto fungicida sobre la planta. Así que eso es todo. Acá tenemos también una pequeña planta de agua y manto que ya realizaré un próximo vídeo. No olvides pasarte por el Facebook Serblog y Diario Verde, que hacemos también venta de coquedamas, y pásate por el Instagram, que ahí también estamos apoyando a ciertos grupos. Es Serblog con doble S al final. Y suscríbete, que es gratis. Ya gracias a los miles de suscriptores que tenemos actualmente, comparte el vídeo para que llegue a más personas y activa la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.